Imagínate entrar a un callejón oscuro en la Ciudad de México, un lugar donde cada sombra esconde un secreto mortal y cada susurro es el grito de un alma atormentada. Esta es la historia del Callejón del Aguacate, donde yo mismo enfrenté horrores que desafían la razón y donde descubrí que algunas leyendas no son solo cuentos para asustar a los niños. Quédate hasta el final para descubrir el oscuro ritual que liberó las almas atrapadas y el terror que todavía me persigue. ¿Te atreves a acompañarme en este viaje a lo desconocido? Caminaba por la Ciudad de México una noche fría y oscura, cuando me encontré con una vieja leyenda que nunca había creído. Se decía que en la colonia de Santa María la Ribera existía un lugar llamado el Callejón del Aguacate, donde ocurrían cosas extrañas y horripilantes. Siempre me habían advertido que nunca pasara por ahí después del anochecer, pero mi escepticismo me empujó a desafiar esa advertencia. Al entrar al callejón, la atmósfera cambió drásticamente. El aire se volvió espeso y frío, y una sensación de ser observado me envolvió. Las sombras se movían de manera inquietante, como si tuvieran vida propia. Continué avanzando, mi corazón latiendo más rápido con cada paso, hasta que vi una vieja casona abandonada, sus ventanas rotas y la puerta entreabierta, como si me invitara a entrar. Decidí acercarme a la casona. Al tocar la puerta, ésta se abrió con un chirrido que resonó en todo el callejón. Dentro, el aire era aún más helado, y un olor a moho y podredumbre llenaba el ambiente. Cada paso que daba en el suelo de madera crujiente parecía un grito de advertencia, pero mi curiosidad era más fuerte. Exploré las habitaciones, que estaban llenas de muebles antiguos cubiertos de polvo y telarañas. Encontré un viejo diario en una mesa. Lo abrí y comencé a leer. Era el diario de un hombre llamado Don Jacinto, quien había vivido allí hace más de un siglo. Según sus escritos, había sido un hombre cruel, que torturaba y mataba a sus sirvientes y familiares por placer. Una de sus víctimas, una joven llamada Isabel, había sido su obsesión y, tras su muerte, Don Jacinto se volvió loco, escuchando su voz y viendo su espíritu todas las noches. De repente, sentí un escalofrío recorrer mi espalda y escuché un susurro que pronunciaba mi nombre. Levanté la vista y vi una figura etérea en el espejo al final del pasillo. Era una joven con un vestido blanco, su rostro pálido y sus ojos vacíos me miraban fijamente. El aire a mi alrededor se congeló y la figura desapareció. Intenté convencerme de que era mi imaginación, pero el miedo me estaba consumiendo. Decidí salir de la casona, pero al girar hacia la puerta, estaba cerrada. Escuché pasos detrás de mí y volví la cabeza, solo para ver a la misma figura acercándose lentamente. Isabel estaba allí, sus ojos muertos perforándome el alma. Sentí su presencia a mi alrededor, sus susurros llenando mi mente, y supe que no podría escapar. Desesperado, corrí hacia una ventana e intenté romperla, pero algo invisible me retenía. Isabel se acercó más, su rostro ahora a solo unos centímetros del mío. Podía sentir su frío aliento en mi piel. De repente, una fuerza me empujó al suelo y la puerta de la casona se abrió de golpe. Me levanté tambaleándome y corrí hacia la salida sin mirar atrás. Afuera, la noche parecía aún más oscura, pero no me detuve hasta que estuve lejos del callejón. Mi corazón latía con furia y mi mente estaba nublada por el miedo. Después de la terrorífica noche en el Callejón del Aguacate, no pude descansar. El rostro de Isabel y los susurros seguían atormentándome. Decidí que debía descubrir más sobre la historia de la casona y los eventos que habían llevado a su condena. Visité la biblioteca local y empecé a investigar. Encontré antiguos periódicos y registros municipales que hablaban de Don Jacinto y su trágica familia. La mayoría de las historias confirmaban lo que había leído en el diario, pero también descubrí que Isabel no era su única víctima. Había rumores de que Don Jacinto practicaba rituales oscuros, tratando de obtener poder y vida eterna. Con la información recopilada, busqué a los pocos habitantes antiguos de la colonia que aún recordaban la casona y sus horribles eventos. Hablé con Doña Rosario, una anciana que había vivido allí toda su vida. Ella me contó cómo, después de la muerte de Don Jacinto, la casa había sido abandonada, pero los extraños eventos no cesaron. Doña Rosario afirmó que había visto luces en las ventanas y escuchado gritos en las noches más oscuras.
Varias personas que intentaron vivir en la casona terminaron abandonándola rápidamente, asustados por apariciones y voces. Uno de esos inquilinos, un hombre joven, desapareció sin dejar rastro. Esa noche, después de hablar con doña Rosario, volví a casa con una sensación de inquietud. Me desperté en medio de la noche con un fuerte golpe en la puerta. Al abrirla, no había nadie, pero en el suelo encontré un viejo crucifijo roto y una nota que decía: no vuelvas al callejón del aguacate. El miedo volvió a apoderarse de mí. ¿Quién había dejado esa advertencia? ¿Qué querían de mí? Decidí que debía volver a la casona para encontrar respuestas, a pesar del peligro evidente. Con un grupo de amigos escépticos, decidí regresar al callejón del aguacate. Nos armamos con linternas, cámaras y crucifijos. Al llegar a la casona, el aire parecía aún más pesado que antes. Entramos con cautela, y la sensación de ser observados era omnipresente. Exploramos cada rincón, buscando pistas de lo que había sucedido y tratando de registrar cualquier actividad paranormal. De repente, escuchamos un fuerte estruendo en el piso de arriba. Subimos corriendo, y en una de las habitaciones encontramos una antigua cámara de video, aún funcionando, grabando lo que parecían sombras moviéndose por su cuenta. Revisamos la grabación en el acto y vimos algo que nos heló la sangre. Las sombras formaban figuras humanas, representando escenas de tortura y desesperación. Una de las figuras, claramente Isabel, señalaba una trampa en el suelo. Abrimos la trampa y encontramos un sótano oculto, lleno de objetos rituales y antiguos manuscritos. Uno de los manuscritos hablaba de un ritual para liberar las almas atrapadas, pero requería un sacrificio voluntario. Mis amigos empezaron a dudar, pero yo estaba decidido a poner fin a este tormento. Con la ayuda de mis amigos, preparé el ritual según las instrucciones del manuscrito. Recitamos los encantamientos y realizamos los movimientos precisos. La casona comenzó a temblar y las luces parpadearon. Las sombras de las víctimas aparecieron a nuestro alrededor, susurrando y gimiendo. Isabel se materializó frente a mí, y sentí su dolor y sufrimiento. Con lágrimas en los ojos, le ofrecí mi energía, esperando que fuera suficiente para liberarla. Un viento helado nos envolvió y luego, un silencio sepulcral. Cuando el viento se calmó, las sombras desaparecieron y la casona quedó en un silencio absoluto. Isabel se acercó a mí, su rostro ya no mostraba sufrimiento, sino paz. Me susurró un agradecimiento y se desvaneció lentamente. Sabía que habíamos hecho lo correcto. Mis amigos y yo salimos de la casona, agotados pero aliviados. Sentimos que el mal que había impregnado ese lugar se había ido, al menos por ahora. Decidimos sellar la entrada al sótano y colocar una placa en memoria de las víctimas.